Bienvenidos a TMT Conversaciones, a este ciclo especial en medio de la pandemia de coronavirus. Ahora vamos a conversar con Karen Brook, que es vicepresidenta de Marketplace de Mercado Libre. Karen, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias, José. Karen, ¿la pandemia está acelerando la adopción del comercio electrónico? ¿Ya venía muy bien? ¿Lo está transformando? Correcto. La pandemia aceleró un proceso que ya venía sucediendo en Argentina, que es la adopción del correo electrónico, que cada vez más llegó para quedarse, ¿no? Pero sí lo que observamos en las últimas semanas, sobre todo desde mediados de marzo, que fue cuando la pandemia pegó fuerte, es las primeras 2 semanas de la pandemia fueron un poco duras, porque obviamente era una cuarentena súper exigente en el cual los locales no podían abrir, la logística no podía funcionar correctamente, pero una vez que eso se flexibilizó para que justamente las empresas y las pymes pudieran empezar a comercializar sus productos a través del e-commerce, la verdad que vimos una aceleración muy grande con lo que respecta a el comercio electrónico. Por ejemplo, en términos de nuevos compradores, en lo que fue desde mediados de marzo hasta mayo, vimos 690.000 nuevos usuarios que compraron por primera vez en Mercado Libre, en Argentina. Esto nos sorprendió muchísimo porque Mercado Libre en Argentina ya tiene, digamos, una penetración bastante grande, pero obviamente quedaban sectores de la población o zonas geográficas que no estaban siendo tan asiduos al comercio electrónico, y nos sorprendió gratamente que nuestra plataforma fue una solución para poder hacer que estos usuarios accedan al comercio en un momento en el cual todos debemos estar desde casa trabajando y viviendo estas cuarentenas, ¿no? ¿En qué rubros se dio esa evolución? La verdad es que se dio en todos los rubros. Eh, lo que podemos decir es, al principio de la cuarentena sí vimos picos mucho más resaltados de categorías como salud, ¿no? Todo lo que fue el furor del alcohol en gel que todos fuimos a comprar, y realmente hizo unos picos impresionantes. Ahí tuvimos que, como Mercado Libre, salir a controlar precios, ¿no? Y controlar la cantidad de cantidades que se podían comprar, justamente para no crear esta situación que a veces era abusiva. Pero luego lo vimos en todas las categorías, ¿no? Categorías como todo lo que es informática, todos los papás tuvimos que salir a comprar tablets y laptops para que nuestros hijos pudieran seguir su curso académico desde las casas. También todo lo que es deportes en el hogar, mancuernas, mats para yoga, ese tipo de cosas también tuvimos que salir, obviamente, a pedirles a los vendedores que agilicen la compra de sus productos para que también estén disponibles en Mercado Libre. Juegos y juguetes es otra que tuvo un crecimiento exponencial. Y después, obviamente, tenemos algunas perlitas que a la gente siempre le interesa escuchar. Por ejemplo, la posición 19 del producto más buscado en Mercado Libre era tintura para cabello. Una categoría que nunca jamás le pusimos foco, ¿no? Porque obviamente que la gente va a las peluquerías y demás, pero hoy en día es un lugar en donde la gente busca ese tipo de productos. ¿Y servicios? Y servicios lo mismo, obviamente que al principio era algo más controlado, ¿no? Porque obviamente que pedir desde un pintor a un sanitario era algo que no se podía, digamos, seguir manejando dentro de la cuarentena, pero lo que vimos es que algunos son servicios esenciales, ¿no? De vuelta, no creo que nadie en este momento esté pintando su casa, pero sí un sanitario, un gasista, un electricista, son varios de esos servicios que se siguen buscando y que siguen siendo esenciales durante la cuarentena. Ujú. ¿Y la situación fue pareja en todos los países en los que opera Mercado Libre? ¿O hubo algún país que planteó alguna situación distinta, que se salió de rango en medio de la cuarentena a partir de esto que estás contando? La verdad es que vimos un crecimiento bastante parejo. Hubo algunos países que, por causas de que la cuarentena era muchísimo más estricta, te doy un ejemplo, en Perú, al principio de la cuarentena se restringió todo lo que era la logística, entonces nosotros básicamente no podíamos operar.
ahí básicamente fue como apagar el sitio casi durante 3, 4 semanas. Una vez que el gobierno se dio cuenta de que debía flexibilizar esto, porque si no, básicamente los usuarios tenían que salir a comprar esa mercadería y salir a los locales, y era peor que tener un servicio de logística más eficiente llegando a esos usuarios, ¿no? Dio marcha atrás con esa medida, y nuevamente nuestras ventas en Perú cumplieron el mismo ciclo que en el resto de los países. Pero te diría que sí, tanto en Argentina como en Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, México, en todos los países hemos visto crecimientos muy similares. Ujú. Esto que vos marcás respecto de la logística ha sido siempre un desafío para el comercio electrónico en América Latina en general, en Argentina en particular. Imagino que la pandemia solamente agregó como una dosis de complejidad, algo que ya de por sí era complejo. ¿Cómo lo habían venido resolviendo y qué cosas instrumentaron durante la pandemia? Bien, mira, te voy a decir que si esta pandemia nos agarraba seguramente 2 años atrás, hubiese sido un gran lío, porque no estábamos hace 2 años preparados para un pico de demanda a nivel logístico. Pero por suerte nos agarró en el 2020, y el equipo de Mercado Envíos ha hecho un trabajo fantástico, tanto a nivel infraestructura, con nuestro propio centro de distribución en Argentina, también lo tenemos en Brasil, México, y hemos abierto esta semana en Chile, pero también con lo que es la organización de nuestros socios logísticos, ¿no? Nosotros le exigimos muchísimo a estos socios el nivel de cómo mejorar su performance y cómo acompañar el crecimiento a lo largo de los años. Y lo que vimos es que, por suerte, la mayoría de ellos nos fueron acompañando muy bien. Obviamente que nosotros, digamos, en el atrás de escenas lo que hacemos siempre es tratar de ir manejando toda la demanda, y tratando de que si hay alguno de estos socios logísticos que no esté teniendo demoras en mayor medida que el resto, tratar de balancear para darle la mejor experiencia al usuario y reducir las potenciales demoras que pudieran tener. La verdad es que al principio sí es verdad que tuvimos más demoras de lo normal, pero hoy en día ya estamos a pesar del crecimiento, nosotros reportamos hace poco lo que eran los resultados, ¿no? en la bolsa, y dimos una especie de síntesis de lo que fue el mes de abril, que ya fue un mes con un repunte de ventas, y este repunte, que fue a nivel regional un 74% versus el año anterior, la verdad es que los socios logísticos se lo han podido absorber muy bien, y ya estamos en niveles pre-COVID en términos de que es la experiencia del usuario. ¿Sí? Ujú. ¿Qué pasó con los pagos? ¿No? Imagino que también el temor a usar efectivo, la necesidad de vender de muchos comercios, impactó en la adopción de pagos, que además también ya venía muy bien, por lo menos en Argentina. Correcto, venía muy bien, y lo que hizo la pandemia fue de alguna manera acelerarlo, como decís vos, la gente no quiere ir a los cajeros, la gente no quiere tocar el efectivo, entonces hemos visto un incremento muy fuerte en lo que son los pagos digitales. Al principio, todo lo que es el QR, que en general necesitas escanearlo, ¿no? Entonces típicamente se usaba mucho en los bares, en los restaurantes, eso bajó porque obviamente la actividad de este sector bajó muchísimo. Ya vemos un repunte de este sector, por suerte, porque a través de medidas como el delivery están abriendo y están pudiendo vender sus productos, pero después también vimos explosiones de lo que son el link de pago, ¿no? La gente que se manda un link para poder cobrar y pagar, y ha sido esencial para todo lo que es la venta, sobre todo de las pymes. Lo mismo con lo que son los pagos online. Muchos de los vendedores tienen dentro de sus propias páginas web el sistema de pago de Mercado Pago, y por suerte ellos ven tendencias similares a las que nosotros vemos en Mercado Libre de crecimiento, y están pudiendo canalizar sus ventas a través del e-commerce, y en general usan Mercado Pago como medio de pago también. Ujú. Y en términos de financiamiento, ¿hay algún tipo de prestación nueva, demanda nueva que estén observando? Porque evidentemente la actividad económica se ha resentido por la caída de la productividad lógica debido a la cuarentena. ¿Eso lo perciben en alguna tendencia dentro de la plataforma?
Correcto, sí lo hemos percibido, incluso desde Mercado Libre lo que hemos hecho es tratar de aplazar algunas fechas de cobro de los créditos, también para poder permitirle sobre todo a estos usuarios, por ejemplo los usuarios que son pymes o inclusive usuarios finales, consumidores finales, que tengan más facilidades de pago, digamos, para no apretarlos tanto en esta época en que sabemos que los diferentes sectores están sufriendo muchísimo por la pandemia y por la falta de movimiento en las calles, ¿no? Ujú. Y en términos de tendencias, mucha gente habla de nuevas normalidades, de las cosas que llegaron para quedarse, ¿no? Obviamente es muy difícil hacer afirmaciones tajantes estando todavía en el medio de la situación, pero ¿qué están observando? ¿Qué cosas creen que podrían haber llegado para quedarse, de transformaciones que se están viendo más allá de esta aceleración de la que hablábamos al principio? Bien, lo que vemos es un cambio de hábitos muy fuerte, que inclusive una vez que las cuarentenas se terminan y ojalá se encuentre una vacuna y todos podamos tener una vida más normal, creo que todas las empresas nos hemos dado cuenta de que se puede trabajar remoto y se puede trabajar de manera muy efectiva remota. Así que nosotros esperamos que esta tendencia de mucha gente trabajando más desde las casas, inclusive una vez que las oficinas estén abiertas, va a seguir sucediendo. Lo vimos en Estados Unidos, que ya las cuarentenas se flexibilizaron, que muchísimas de las empresas icónicas como Facebook, Google, Twitter, dijeron de acá a fin de año igual no tienen que volver, y si no quieren volver y trabajar para siempre remoto lo pueden hacer. Así que nosotros en ese sentido como Mercado Libre, ¿no? Todos nuestros colaboradores están trabajando de manera remota, salvo los que están en el centro de distribución, porque obviamente tienen que estar físicamente allí. Pero lo que esperamos es que seguramente podamos volver con un sistema muchísimo más flexible. Entonces también las empresas nos tenemos que preparar para todo esto, tanto como empleadores como aquellos que les damos servicio a los usuarios. Por ejemplo, algo que no te mencioné, se dispararon las ventas de sillas de escritorio, porque la gente empieza, ¿no?, a armar en su casa un espacio que sea habitable y que puedan sostener las largas jornadas que todos estamos teniendo. Así que esperamos que esa tendencia continúe. Sí, a nivel del comercio electrónico, lo que esperamos es que todos estos nuevos compradores, que ojalá hayan tenido buenas experiencias en sus compras dentro de la plataforma, continúen, seguramente no compren tan asiduamente como lo están haciendo ahora, que vimos obviamente frecuencias también dispararse, pero sí que se empiecen a convivir, que ellos mismos empiecen a convivir en un mundo mucho más omnicanal, ¿no? En el cual, bueno, chequeo precios, voy, chequeo en la tienda, compro desde la app, lo mismo con los pagos, ¿sí? Que adopten estas billeteras electrónicas y que puedan pagar de manera digital y con más facilidades que yendo de vuelta al cajero, tocando el dinero, etc. Karen, muchas gracias. Muchas gracias a vos, José, y a todo el equipo. Estábamos charlando con Karen Brook, vicepresidenta de Marketplace de Mercado Libre.